Llegamos a Valle de Uco, salimos desde el Sosneado y estamos concretamente en el Manzano Histórico. Un lugar lleno de historia, empapado de la cultura argentina, muy relacionado con San Martín, y este va a ser el punto de inicio para comenzar a explorar esta zona de Mendoza. Eso es, después de haber recorrido el sur de la provincia de Mendoza, nos vinimos hasta el Valle de Uco, una zona entre montañas, llena de viñedos de renombre mundial, a más o menos una horita de Mendoza capital, y que está compuesta por los departamentos de San Carlos, Tupungato y Tunuyán. Hoy comenzaremos a explorar esta encantadora región desde la Reserva Natural y Cultural del Manzano Histórico. Pues estamos como en la zona centro, digamos en la plazoleta central, que aquí hay un paseo de artesanos, aunque hoy es día de semana, entonces no hay mucho abierto, pero está lleno de niños. Debe ser vinieron todos los colegios de excursión aquí hoy. Sí. Pero sí, está linda esta zona, parece que hay como varios puestitos así, aparte de artesanías, pues para comer, para pasar un día así agradable. Angie, mira, lo que tenés acá es un ciruelo. No sé si sabías. ¿Le habías visto los frutos? Mira. Sí, mira. Tiene algunos colgando por acá. Qué bueno. Me trae muchos recuerdos porque teníamos uno en casa. Bueno, era como en el patio central de casa. Y ahí hacíamos como 4 maderas y hacíamos una especie de casita del árbol. Nos subíamos con mi hermano, con Lucas. Y da una flor muy bonita. Cuando antes de dar el fruto, da una flor blanquita con rosa muy bonita. ¿Cómo los cerezos? Sí, sí, muy parecida. Y quedaba bien lindo. Mirá qué recuerdos. Qué rico, ciruela. Está rica, sí, sí. Ahí nos poníamos hasta arriba de ciruelas. Sí, no sí. Están para sacar, ¿eh? No, recién empieza, está chiquita. Y aquí, como al final del pueblo, tienen este Cristo, el Cristo de la Hermandad, que lo construyeron, se inauguró un 17 de agosto por la conmemoración de la muerte de San Martín, y le hicieron, si te fijas, como un murito aquí, de este lado, que es para que la gente pueda orar ahí como más en privacidad, ¿no? Que sin quitarle la vista de la cordillera. Esta zona de aquí además también es reserva natural y tiene algunos senderos interesantes que continúan aquí por esta ruta que sale desde aquí, desde el Cristo de la Hermandad, que te llevan hasta el Chorro de la Vieja, el Cajón de Arenales. Bueno, estuvimos viendo algunas rutas ahí de senderismo que nos llamaron la atención. Sí. Estos días los hemos ocupado con otros planes distintos, pero para que lo tengáis en cuenta por si venís a esta zona y os gustan los senderos, sobre todo tipo para primavera, verano, que puede estar muy agradable. Sí. Es un buen plan también para hacer desde aquí del Manzano Histórico. Estábamos volviendo del Cristo y vienen muchísimos caballos. Pero solos. Qué bonito, pero qué educados, ¿eh? Todos en filita, wow. ¿A dónde va? Acá también
Martín, este entorno donde aparcamos es súper chiquito. Es de hecho, no es ni un pueblo, si no me equivoco es una reserva natural, ¿verdad? Sí. Natural, cultural. Cultural, histórica. Eso, todo, convalida. Y lo que podemos ver es que en este lugar tan chiquito hay como 3 campings. Hay un montón de campings, uno de pago, pero otros 2 que están cerrados. Yo no sé cuándo los abrirán, pero parecen bastante habilitados. Son campings municipales, hay 4 campings municipales. Muy chulo. Y seguramente, como ahora estamos fuera de temporada, solo está abierto uno porque no hay tanta afluencia. Puede ser. A lo mejor lo abren los fines de semana, los otros. Pero bueno, son campings ahí con sus parrillas, con sus baños, están tomas muy de chulos. Electricidad. Sí. Está muy bien equipado el Manzano Histórico. Nosotros hoy no nos metimos, pero bueno, se ven bastante bien, ¿eh? Sí. La verdad. Bueno, cruzamos la calle, nos venimos acá. Hay una especie de museo, un centro de visitantes de la Reserva Natural y Cultural Manzano Histórico. Vamos a ver qué exponen. Está justo enfrente de la Plaza de Artesanos. El Museo Retorno a la Patria recoge los momentos más importantes de la vida y obra del general Don José de San Martín. Para quien no lo sepa, San Martín es uno de los héroes más importantes de la Argentina y de toda Sudamérica. Conocido como el Padre de la Patria, fue el líder de la independencia de Argentina, Chile y Perú. Dedicó su vida a la libertad de estos países y su valentía y estrategias militares lo llevaron incluso a cruzar la cordillera de los Andes, una hazaña épica para liberar a Chile. El Manzano Histórico guarda algunos de los últimos recuerdos del prócer por estas tierras. Aquí, bajo un gran manzano, San Martín descansó en 1823 al regresar de su gran campaña. Este lugar no solo simboliza su legado, sino también la esperanza y el sacrificio por la libertad. Hoy en día es un espacio conmemorativo rodeado de paz y naturaleza, donde cada rincón cuenta la historia de un hombre que soñó con un continente libre. Bueno, ya salimos del museo, realmente son 2. Está el principal centro de visitantes que te explica toda la vida y obra de San Martín, y está al lado uno pequeñito que es sobre las ciencias naturales y te explica un poco más o menos la fauna local aquí. La fauna y flora así de la zona, ¿no? Y ahora estamos en una calle como peatonal que está pegadita al lado, que es la que te lleva al monumento del Retorno a la Patria. Y llegamos al monumento Retorno a la Patria, que fue inaugurado en 1950, cuando fue el centenario de la muerte de José de San Martín, por el escultor Luis Perlotti, y representa el encuentro de Olazábal con San Martín a su regreso a la patria tras su renuncia. Y se puede ver a San Martín, que raramente se lo ve vestido de civil, con un poncho, un sombrero de paja y montado en una mula. Y a ambos lados están representadas las 9 personas que acompañaron a San Martín en su regreso a la patria. Por encima tenemos una figura femenina de 8 metros de altura que simboliza la campaña redentora del Libertador y su renuncia final. Bueno, tras dar la vuelta al monumento, acabamos de ver que hay un cartelito que indica que hay un sendero por detrás, que sube una pequeña lomita para tener unas vistas un poco más panorámicas. Pequeña tampoco es la lomita, ¿eh? Sí, bueno, estoy hablando sin leer el cartel, pero yo veo que la loma no es tan grande, no sé. ¿Qué será? ¿Media hora de camino? A ver. ¿Tú crees? Hay que poner Sendero Paisajístico Cerro Manzano. 1,2 kilómetros, 1 hora. 1 hora, está bien. Está bien, está perfecto. Bueno, Llevar agua. no tenemos. No importa, a ver, es 1 horita solo. Perfecto, vamos para ahí, a ver qué se ve.
bonitas las vistas. Ya llegamos al primer nivel porque según parece, según vemos, hay muchos miradores y tardamos 5 minutos para el primero, ¿eh? Sí. Está al lado. La verdad el primero está súper asequible y las vistas son súper lindas porque hoy tenemos un día muy despejado, azul, como casi siempre en Mendoza. Es verdad que en las últimas 2-3 semanas nos llovieron un par de días, pero la media por los últimos meses que estamos pasando en Mendoza no llueve nunca. Así que muy lindo, muy lindas las vistas. Se ve la cordillera por la izquierda, nevadita, se ve por la derecha otros cerros verdes, marrones, súper lindo. Y el monumento acá abajo. Llegamos finalmente al último nivel, el último de los 3 niveles que hay acá para mirar, y está guapo. Sí. No son 360 porque acá tenemos una lomita que aún cubre parte de la cordillera de los Andes, pero tenemos casi 360. Casi. Sí, y se puede ver al menos todo el manzano histórico, de la esquina donde estaba el Cristo hacia la última curva que yo recuerdo al menos entrando al pueblo, al venir aquí. Así que se ve casi todo el pueblo, muy bonito. Casi todo el Valle de Uco en realidad. Pues sí, ahora que lo decís. Porque detrás de esas Claro. montañas está toda la explanada, todos los viñedos. Esta zona es muy famosa, muy conocida por los vinos que hacen, tiene un montón de bodegas. Sí. Y bueno, está compuesta por 3 regiones, ¿no? Valle de Uco, que es Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Esas 3 regiones que componen esta zona de Valle de Uco, que está a una horita de Mendoza capital. Entonces también suele ser un punto muy visitado por turistas, ¿no? Bueno, ya bajamos del paseíto, del mini trekking, muy lindas las vistas, y ahora encaramos hacia el manzano histórico, porque está todo al lado al final acá. Y de hecho nos estamos metiendo por un caminito que tiene como un montón de carteles donde te van contando las campañas y un poco más la historia de San Martín también. Es como un paseo didáctico, digamos, ¿no? Sí, al aire libre, ¿no? Sí. Llegamos al famoso manzano histórico, que es realmente el retoño del manzano histórico, donde San Martín descansó tras su vuelta a Argentina después de libertar a Chile y a Perú. Y aquí claramente es como la 3ª o 4ª generación, me parece, de este retoño, ¿no? Pero está bien lindo porque además lo enganchamos encarando la primavera y está brotando. ¿Te fijas que son brotes nuevos todos? Sí, está muy bonito. Y la plaza, muy bien cuidada, la plazoleta toda, el entorno está muy bonito, con el sonido del agua, de la fuente. Sí, muy lindo. Las mesitas ahí de madera para tomar algo. Muy bonito esta zona, me gustó. Muy lindo. E imagínate aquí, ¿no? Lo que esto significa, que San Martín estuvo por aquí. Está clarísimo que son muchísimos años y este es un hijito de aquel árbol. Pero bueno, este fue el lugar donde anduvo San Martín después de hacer todas estas proezas, ¿no? En el campo de batalla. Muy bonito.
Como pueden ver, no estamos en la furgo y es que nos hemos venido al Hotel Fuente Mayor de aquí de Valle de Uco. Os sonará Fuente Mayor porque ya estuvimos en sus hoteles que tienen en Mendoza capital y nuevamente nos han invitado a disfrutar de un par de noches aquí en este hotel que nos viene de lujo para seguir disfrutando aquí del Valle de Uco. Espectacular, no solo porque lo vamos a pasar en grande descansando acá, sino porque está bien ubicado y así que vamos a hacer base aquí para movernos de un punto al otro. Y miren, les voy a chusmear como siempre hacemos un poquito la habitación. No tiene nada de otro mundo, pero saben que soy chusma, ¿no? Así que vamos a mostrarles un poquito desde la entrada. Bueno, baño. Nos acabamos de duchar además, así que no voy a hacer hincapié. Mira la bañerita, tuqui tuqui. Y aquí miren la habitación que tenemos. ¿Dónde vamos a descansar hoy, por favor? Ángela, te queda muy grande esa cama. Es más grande que nuestra furgo la cama. Literal, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a estar muy bien, muy cómodos. Vamos a disfrutar de este par de días aquí, que siempre viene bien cambiar un poquito, ¿no? Salir un poquito de la furgo y disfrutar de estos alojamientos. Y nada, ya nos duchamos, ahora vamos a descansar porque fue un día súper largo. Sí, por favor. Y mañana continuamos. Buenos días, amanecemos en el Valle de Uco, un día más. Tengo la sensación de que dormí en una nube. Estoy hablando bajito porque son como las 8 de la mañana, vamos a ir a desayunar ahora. ¿Qué tal dormiste? Muy bien, la verdad. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora hay hambre. Así que vamos a atacar el desayuno, que hoy tenemos un día súper completo. Eso, vamos a recargar energía. Voy a ir a chusmear mientras Sánchez se termina de asear el balcón, porque estoy viendo que aún no salió completamente el sol, o al menos está oculto con las nubes, y se ve súper bonita las parras. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya desayunamos, la verdad no puedo respirar, es que no tengo control, me encantan los desayunos buffet. Cuéntenme en comentarios, cuando ustedes quieren salir a comer algo fuera, ¿qué prefieren? ¿Desayuno o comida? Cena. O cena, yo siempre desayuno, siempre. Yo es que prefiero desayunar fuera también. ¿Viste? Es que es como que empezás el día con otro rollo. Sí. Me encanta. Así que nada, nos vinimos a respirar un poquito fuera. Tiene una terraza bastante chula, ¿eh? La verdad que sí, se está agradable ahora. Da un poquito de fresco y está un poco tapado, pero dan como 20 y pico grados para hoy. O sea que esto abre. Sí. Es que son las 9 de la mañana. Esto abre y hay bastante plan para el día, así que ya más vale que abra. Y nada, vamos a dar una vueltita acá a reconocer un poco el terreno porque ayer llegamos realmente tarde y nos duchamos, descansamos y disfrutamos de la habitación nada más. Exacto, sí, no chusmeamos nada. Así que vamos a dar una vueltita por aquí antes del plan que tenemos para esta mañana. Está agradable para pasear, ¿eh? Ahora después del desayuno. Hoy nos vamos a tomar la mañana con calma. Con mucha calma. Con mucho relax. Eso, relax. Bueno, gente, pues el plan para hoy, ahora en un ratito,
nos vamos a ir al spa. Sí, señor, al spa del hotel a disfrutar un poquito ahí de un circuito hídrico. Es que se te ve muy estresada ahora. Estoy... La vida que me merezco. Así es, luego de reposar un poco el desayuno, nos fuimos al spa del hotel a disfrutar del resto de la mañana con total tranquilidad. Desconectamos plenamente y bajamos pulsaciones entre sesiones de sauna, baños intermitentes, reposo en piedra volcánica y un circuito hídrico que nos dejó como nuevos. Ahora sí, con las pilas recargadas para continuar explorando el Valle de Uco. Ya estamos relajaditos, empezamos el día de la mejor manera posible. Espectacular, el spa la verdad que venía bien una vez a la semana, ¿no? Ahora nos vamos a comer algo aquí cerquita del hotel, a un lugar que nos recomendaron en comentarios, de hecho, sí, y que justamente está aquí pegadito, a 2 minutos, de hecho, marca el GPS, que se llama La Posada del Jamón. Ya pedimos y estamos aquí como en un porchecito que tienen. La verdad es que el día está espectacular. De hecho, incluso puede dar para comer fuera, yo creo, ¿eh? Pero bueno, sí, perfectamente. Estamos aquí muy bien. Ya pedimos y ahora nos vamos a comer una picadita aquí de berenjena y remolacha que nos trajeron. Y pedimos también el vino de la casa. Qué bien se vive de vacaciones, ¿no? Estamos con sí, vacaciones total, ¿eh? Llegó, la comida tiene una pinta espectacular. Yo pedí una bondiolita braseada que mi recuerdo me lleva a la última bondiola que comí así, a una que comí en Colonia del Sacramento. Sí, te lo juro, yo no recuerdo. A ver, recuerdo otro bocata en la costanera sur de Buenos Aires comiendo un sándwich de bondiola. Sí, pero sí, al plato es verdad. ¿Al plato? No me acuerdo. Mucho, sí. Hace muchísimo. Y esta tiene una pinta exquisita, con salsa barbacoa, roquefort, así braseadita, muy rica. ¿Y vos qué te pediste? Me pedí un lomo de cerdo al verdeo. ¿Al verdeo? Con salsa de miel y mostaza también. Tiene buena pinta, ¿eh? Y además es bastante generosa. Hay como 3, ¿puedo? Sí, yo no voy a poder con todo. Hay muchos trozos. Así que le vamos al diente, que tiene todo muy buena pinta. Mira qué jugos. ¿Está bueno? Muy tiernita. Si no, la mía también está como... No, pero tu bondiola está mejor. Wow, está increíble. Está buenísima. Le di a probar y se quedó... ¿Me cambias? mitad podemos hacerlo. Pero está muy rico, ¿eh? ¿Viste? Están como las dos como muy a fuego lento, bien se deshacen. Muy rico.
Lo típico que dice acá en Argentina que se dice, se corta con cuchara, ¿viste? Están las dos así, ¿eh? Bueno, ya salimos con el estómago bien lleno. La verdad que comimos rico y Muy rico. pagamos 37.500 sin la propina y tomamos 2 cafés también. Sí. Así que la verdad, muy bien de precio. Sí, yo creo que compensado, y la verdad es que hacía bastante no nos metíamos algo así de plato, bien rico. Sí. Y siento bien, ahora de vuelta para el hotel a seguir disfrutando. Que por cierto, habíamos dicho de visitar una bodega, ya que estamos aquí en Valle de Uco. La verdad, nosotros no somos nada expertos en vinos. Y las bodegas que vimos eran la Salentine y la Zucardi, que es como las que vimos que tenían como más renombre aquí en la zona, que nos hacía así un poquito más de gracia visitar, también por la construcción de la bodega en sí. Son muy lindas. Pero vimos que las visitas guiadas estaban como a 60.000 pesos por cabeza. Sí, una locura, se escapa bastante de nuestro presupuesto. Sí. No hay que olvidar que, bueno, si estamos de vacaciones, nosotros siempre lo damos todo. Pero hay que recordar que este es nuestro estilo de vida, y si estamos así, a este presupuesto todas las semanas, ya estaríamos de vuelta hace un año. Exacto. Y también hay que añadir el hecho de que son degustaciones, nosotros vamos con la furgo, tampoco está bueno tomarte 4 copas de vino y después conducir. Sí. Entonces, bueno, decidimos que por ahora estamos contentos con las bodegas que visitamos por Mendoza y somos más de ir a comer fuera que de ir a pagar una degustación de vino, sinceramente. Ya estamos de vuelta en el hotel, nos repeinamos un poquito más porque creo que vamos a bajar a tomar algo, estamos escuchando música y parece que hay algo abajo, ¿no? Sí, vamos a ver si nos tomamos una cervecita, picamos algo y a descansar porque el día fue súper largo. Pues resulta que al ser viernes había todo un despliegue festivo en la terraza, donde no solo el asunto invitaba a tomarse unas copas, sino que también estaba la parrilla a todo ritmo y nos tentamos a cenar unos sandwichitos a la brasa. Así que, sin planearlo, se nos dio otra linda noche de disfrute. Una noche bastante movida. Sí, sin esperarlo, es que hay un ambientazo terrible. La gente se vino arriba, la verdad es que el DJ lo hace guay, está poniendo temazos. Wow, escucha, está ahí la conga de fondo. Es que no podemos grabar el audio por temas de copyright, entonces claro, tampoco podíamos hablar mucho delante de allí. Exacto. Porque sale la música por detrás y nos van a capar el vídeo, ¿sabes? Sí, así que le pondremos cualquier música de YouTube. Random. La cuestión es que hay un ambientazo. Encima nos apretamos un bocata, un sándwich. El mío era de matambrito, sí. El tuyo de ternera con no sé qué. Sí, de ternera. Nah, espectacular. Nos morfamos ahí en los sándwiches tremendos. La verdad, tuvimos un día súper completo. Muy completo. Sí. Así que, bueno, ahora toca ir a descansar. Que mañana seguimos conociendo el Valle de Uco. Continuamos. Espectacular hasta hoy y seguimos. Muy buenas, amanecemos un día más en Valle de Uco y lamentablemente llegó ese día de dejar el hotel, que tan cómodo estuvimos. Pero bueno, le damos desde acá muchísimas gracias a Hotel Fuente Mayor una vez más por contar con nosotros. Y hoy, aprovechando que estamos en esta zona, tenemos pensada una rutita muy linda para pasear. Pero antes, acá a 2 pasos, literalmente a media cuadra del hotel, sí. tenemos acá este spot lleno de botellas gigantes. Que llama bastante la atención. Sí, así que paramos a chusmear un poquito. Son las pérgolas de Vista Flores y aquí tienen como todo un paseo así con boutiques del vino, con productos regionales, vinotecas, todo ese tipo de cosas, sí. Literalmente al lado del hotel, y que es una visita también linda, ¿no? Para pararte aquí, tomarte algo, comer algo también. Vamos a chusmear, hay algunas tiendas abiertas, de souvenirs, vi por ahí, alguna vinoteca. Vamos a chusmear un poquito los escaparates para empezar el día con calma y después arrancamos a esa ruta. Exacto.
para la ruta de hoy es llegar hasta Tupungato desde aquí, desde Vistaflores, que creo que vamos a ir por la ruta 89, que es bastante así paisajística, tiene un montón de bodegas de las que más renombran de aquí de Valle de Uco, y aparte, al parecer, tiene como vistas a lo que es el Cordón del Plata. Así que bueno, vamos a pasar un día ahí de ruta tranquilo, tenemos como 1 hora de trayecto solamente, no es una ruta larga, pero vamos a ir disfrutando del paisaje y de este entorno de viñedos. Una cosita que estamos notando y que quizá, bueno, es un poco obviedad, es que esta zona es súper verde y sabíamos que había un montón de viñedos, que es una zona de vinos y por lo cual tendrá que haber parras y todo, ¿no? Pero nos llama mucho la atención y resalta mucho en contraste a las otras zonas que conocimos de Mendoza. Exacto, muy sí. Clásicas de zona semidesértica, por ejemplo, no sé, los paisajes del Cañón de Atuel o los paisajes de Cacheuta, incluso Potrerillos, un montón de paisajes, ¿no?, que eran áridos. Y sí, pero también es cierto que cambió la época, ¿eh? Porque pasa mucho tiempo también y ahora estamos muy en primavera, de hecho ya se ven algunas flores, estas silvestres, sí. Y quizá ahora la zona de Potrerillos así también esté así tan verde. Opa, claro, habría que... Pero es cierto que acabamos de estar en la zona de Malargüe y no era así. No. Era más árida. Sí, esta zona me parece especialmente verde, lo cual es muy lindo para el muy paisaje. Bonito. Es muy bonita esta zona. Sí, porque sigue contrastando con las montañas nevaditas, Sí. Que hay alguna nube, pero bueno, interrumpe un poquito, pero igual se deja ver que es impresionante. Sí. Nos gusta muchísimo el paisaje, simplemente andar de ruta aquí. Sí, perderte por los caminos ya vale la pena. Está completamente despejado el día y se puede ver todo azul, verde por los lados, súper linda. Lo único que no nos acompaña hoy, que bueno, tampoco con la suerte que tenemos siempre, que está bastante bien, no nos podemos quejar, pero aquí está azul y en la cordillera se pueden ver algunas nubes, alguna neblinita, entonces no se aprecia que realmente hay un monstruo acostado. Sí. No se deja ver mucho la cordillera, ¿no? Está como difuminada. Exacto. Pero bueno, no importa, ¿no? Nos empachamos todos estos días de cordillera y estamos muy felices porque esta zona es una más que nos llevamos para el recuerdo aquí en Mendoza. Muy linda, ¿verdad? Muy linda. Estamos ahora atravesando Tupungato, que la verdad es bastante más grande de lo que pensábamos. Sí, está pintoresca, ¿eh? Sí. Tiene verde, bastante, está linda, ¿eh? Estamos como cerquita de una plaza central, hay un montón de locales, Sí. muy bonito, mucho verde. Hay ambiente, pero nosotros vamos a continuar. Tenemos una linda parada que también pertenece a Tupungato, pero está un poquito más allá. Sí, vamos a adentrarnos un poquito más en el valle de Tupungato.
Paradita técnica, no es el destino final donde estábamos yendo, pero esto es bastante icónico también. Nos encontramos con las letras enormes de Tupungato. Aquí me suena mucho de buscar información con vos, Ange, y ver este cartel, ¿no? Sí. Porque no solo están las letras, sino que el despliegue que hay atrás de la cordillera, todo el verde, está muy lindo. Una parada obligatoria si vas por esta ruta, yo diría, ¿no? Aparte tienen aquí como unos banquitos, bueno, está como un poco acondicionado, digamos, para que pares a sacarte la foto. Sí, vamos para ahí. Muy chulo el encuadre que tiene en las letras. Sí, una pena que esté así como nubladillo, ¿no? Sí. El fondo, pero bueno, se ve Tupungato, el volcán Tupungato de fondo, que es lo que le da nombre al lugar. Sí. Y leí que las letras son de 3 metros de altura. Sí, son bastante grandes, ¿eh? Sí, sí, se ven bastante bien desde diversos puntos, parece. Muy buena. Menos mal que es cortito este camino. Sí, porque ya empezaba la fiesta y todavía sueño con el sorneado. Sí. Y llegamos al famoso Cristo de Tupungato. Y da bastante respetito aquí donde aparcamos. Ange, por favor, mostrá el precipicio que hay. A 1 metro de nosotros. Impone bastante, porque es como un lugar bien chiquitito arriba de todo de la colina. Y impone, pero las vistas siempre Las vistas, son la recompensa, ¿no? vamos a chusmear. Vamos a chusmear. Hay como distintos carteles aquí antes de llegar al Cristo que te informan un poquito sobre el entorno. Te dicen que esta obra fue diseñada por Lair Serú como deseo del grupo de vecinos católicos de contar con una estructura monumental de Jesús y que mide 28 metros de altura, o sea, se ve desde bastante lejos, ¿no? Era como eso era lo que querían, era el objetivo que querían, ¿no? Que se viera desde distintos puntos. La verdad es que no puedo evitar llevar mi mente hasta Río de Janeiro, porque tuvimos, como saben, el placer de estar ahí en Río de Janeiro y visitar una de las maravillas del mundo, el Cristo Redentor de ahí. Y no puedo evitar comparar, ¿no? Son hermosos los dos, pero simplemente me dan curiosidad las diferencias. El Cristo Redentor tenía los ojos completamente lisos, este los tiene bien definidos. Mucha definición, porque incluso el corazón está re lindo, está hecho con cada puntita de esos pinchos, está como súper preciso este, ¿no? El tamaño, igual de imponente, súper lindo y nada, nos trae muy lindos recuerdos de aquella etapa brasileña.
verdad es que es súper imponente, es muy lindo, no solo por su tamaño, que ya lo nombró Ángel, sino porque está de verdad en la cima y cuando miras a tu alrededor, el lugar no puede ser más mágico. Acá se ve todo el valle, se ve el valle completo. Todo el valle, la cordillera, el volcán Tupungato. Es cierto que no se va a apreciar mucho en la cámara por esa neblina, ¿no?, que estamos comentando. ¿Sí? Pero vamos, tenemos vistas aquí 360. Wow, súper chulo, súper chulo. Y vamos a aprovechar porque además, como se está terminando el día, está cayendo el sol, que además le está dejando unos rayos súper lindos. Vamos a cerrar también el vídeo, un paseo completísimo por el Valle de Uco que lo disfrutamos a pleno. La verdad es que es una zona hermosa de Mendoza, variada, con otros colores, otros tintes, y que la verdad la disfrutamos mucho y esperamos que ustedes también. Así que no te olvides de dejarnos un like si te ha gustado este vídeo, dejarnos un comentario con tus recomendaciones para la comunidad y por favor suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.